Bueno, Eso. por favor, muchas gracias. Estamos grabando, por si acaso estamos grabando. Ya, gracias. Okay. El substitute verb, so I did, ¿cierto? So I did. Que reemplaza partes de la oración completa, reemplaza verbo en verdad. He told me to go away, so I went away. Entonces, en vez de escribir y repetir lo mismo de nuevo, pongo did, ¿cierto? ¿Por qué did y no do? Porque went away está en pasado. Clean the room, I have already done it. Y ese done de ahí está reemplazando cleaned, ¿cierto? I have already cleaned it. My wife doesn't like football, but I do. ¿Qué significa ese do? But I like football, ¿cierto? Entonces ese do es un proverb, igual que un pronoun. Para énfasis, el emphatic do, I do love her. Ahí ese do lo que dice es que le pone énfasis al verbo que sigue. Y se puede ocupar en presente y en pasado. You did look happy yesterday. Lo interesante del pasado, y aquí mucho cuidado porque esto es pillería de prueba, you did look happy yesterday, es que estando en pasado aparece did, pero el verbo que sigue ya no está en pasado. Se escribe en infinitivo por la presencia de did. ¿Sí? Último como imperative. Do come in. Don't forget. Don't talk. Nada muy nuevo. Profe, disculpe, entonces Dígame. el did vendría siendo el que le da el tiempo verbal, Sí, el auxiliar siempre entrega el tiempo verbal. y por eso el look no cambia en su forma. Exacto, porque el did ya está en pasado, sí. Eso ya me está indicando. Exacto. Ya, gracias. Igual que arriba, I do love her, I do, el do nos dice que está en presente. Ya, profe, gracias. Ya, avanzo. Aquí están las formas en las cuales cambia cómo se escribe, por eso es morphology. También lo habíamos hablado. Entonces, en inglés, un verbo cambia para marcar tense, person, aspect y number. ¿Sí? Entonces, para marcar tense, que es la representación gramatical del tiempo, podemos ocupar el Z2 o el ED1. Para marcar persona, bueno, ocupamos los mismos porque no hay otros. Para el aspecto, el ING o el ED2. Eso es todo. Y luego habla de español ahí. No voy a meterme en eso porque en verdad es solo por lectura. In English, there are only 4 inflectional morphemes attached to verbs. Esto es importante. En inglés solo existen 4 inflectional morphemes que se le pegan a los verbos. El Z2 para marcar third person singular, el ED1 y el ED2 para marcar pasados simples y participios. También le pueden colocar EN. Past participle or perfective aspect on some irregular verbs. ¿Ya? ¿Sí? Y el ing para marcar progresivo. ¿Sí? De hecho, yo reduciría esta a 4, siempre a 4, no a 5. Al Z2, ED1, ED2 e ING. Son las únicas cosas que le podéis pegar a un verbo. Ese EN en verdad es el ED2 que se le pega. Que cambia y es diferente en diferentes lugares, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que los verbos irregulares, pareciera ser, no mantienen un patrón de cambio. Debido a eso, yo saco el EN como un morfema que marque el pasado perfecto, perdón, que marque el pasado participio de los verbos irregulares. Solo dejaría en resumen entonces que existen 4 formas en las cuales, o 4 morfemas que pueden variar la estructura de un verbo en inglés: Z2, ED1, ED2, ING. Nada más. Profe, Dígame. yo me acuerdo que en una clase cuando empezamos a revisar los Z1 y 2, mencionó para un número para los posesivos solamente. Z3. Sí. ¿Qué pasa con él? ¿También se incluiría? El Z3 solo funciona con los sustantivos. Ah, ya. Así, mira. Solo funciona así.
Un segundo. Así si yo dijera Juan's house, en ese caso, esto es una noun phrase porque es igual a decir it, donde tendría mi noun head y adelante está Juan's, ¿cierto? Juan es un noun que le puse una coma y una S para marcar posesión. Entonces, adentro de esto sería voy a hacer la versión fácil nomás, un noun pre-modifier que está compuesto, que es complex, que tiene el free morpheme Juan y tiene el bound morpheme suffix inflectional Z3, que es, voy a cambiar de color, esta S que está ahí. Ay. Es solamente para conocimiento nomás, no es algo que nos Mm, haya hecho hacer todavía. No, de hecho no hemos hablado nada de los posesivos todavía. Sí. Solo lo mencioné, yo lo tenía anotado, por eso me quedó la duda. Sí, existen tres Zetas, tres Ss que tienen tres significados diferentes, tal cual como usted dijo. Z1 plural, Z2 tercera persona presente simple y Z3 posesivo. Eso. Ya, profe, gracias. Ok. Ya. Claro, y aquí cuando la clase pasada nos detuvimos a hablar qué tan difícil era el español, ¿no? Gastamos un rato en eso, hablando de que en español los verbos cambiaban, pero una brutalidad y que era bien difícil. Y aquí hablábamos también de persona y número. Entonces, pronombres, tiene relación a los pronombres, ¿no? La primera persona es el yo, ¿cierto? O el nosotros. La segunda persona es el con el que yo hablo, the addressee of the message, el tú o ustedes, ¿cierto? Y la tercera persona es el que es parte del mensaje, el he, she, it o ellos, he, she, it, they, ¿no? O ella, él, ellos, ellas, ¿sí? Esta parte es interesante y solo quiero recalcar la idea de que por qué se llama primera persona el pronombre I y el pronombre yo es porque es el que habla, primera persona. Segunda persona se llama así porque es con quien yo hablo, tú, ustedes. Y tercera persona porque son los que están adentro del mensaje, él, ella, eso, ellos, y los plurales, ¿no? Ellos, ellas. ¿Sí? Eso es importante. También aquí más cosas de español, que en español hay una concordancia importante y súper grande entre la persona, el número y la forma del verbo. Entonces, por eso a veces no es necesario ponerle sujeto a las oraciones en español. Está lloviendo, ¿cierto? Entonces no es necesario decir que eh, está lloviendo. Parte con el verbo, ¿no? Está, ¿cierto? No hay un pronombre adelante. En inglés no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el verbo no tiene tantas formas de variar, entonces necesita más contexto, ¿sí? En español no es así. Y por eso existe el neuter pronoun it, como en it is raining. En español está lloviendo. Is raining en inglés es imposible, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la variación, la cantidad de información gramatical del verbo es muy poca. Entonces necesitamos el pronombre, el sujeto, sí o sí. Eso. Y la diferencia, tense, aquí estuvimos calete rato, la diferencia entre tense y time. Eso es calete rato. Solo lo voy a volver a repetir ahora, aunque ya lo habíamos explicado la semana pasada. Voy a disposición. Eso. Diferencia de tense y time.
Nah. Existe una cosa que se llama time. La gente lo tiene atado con eso, la reconoce, siente que es fácil, ¿no? Entonces la gente dirá presente, pasado, futuro, ¿no? Y todos los entremedios, así como presente, continuo, pasado, perfecto y así. Pero en gramática existe otro elemento más llamado tense, ¿ya? La diferencia entre tense y time es que time, o sea, esta idea de presente, pasado, futuro, pasado, pretérito, no sé cuánto, eso, todo eso tiene que ver con significado. ¿Sí? Pero tense tiene que ver con grammar. Entonces, tense es la capacidad de un verbo de mostrar tiempo. Tense es la capacidad de un verbo de marcar tiempo. Entonces, en inglés, los verbos solo pueden marcar dos tiempos. Solo pueden marcar presente y pasado. ¿Por qué solo pueden marcar presente y pasado? Por inflection. Porque solo le puedo meter bound morphemes a un verbo para que marque presente, Z2 o pasado, ED1. No le puedo meter un bound morpheme para que marque futuro. Entonces solo existe el tense presente y el tense pasado. Porque le puedo meter estos bound morphemes a un verbo. Ejemplo, play. Yo puedo decir plays. Entonces ese bound morpheme, suffix, inflectional, Z2, marca el tense. El tense es Z2, pues el tense es presente, ¿cierto? Es por esa capacidad que existe el tense presente en inglés. Played. Funciona igual, ¿no? Ese ed, bound morpheme, suffix, inflectional de1 es el pasado. Entonces, a través de ese cambio de aquí, puedo marcar pasado. Debido a eso existe el tense pasado. Pero si yo dijera ahora, will play, ya no es tense. Porque este cambio es perifrástico y no por inflexión. Entonces, en inglés, ¿cuántos tenses hay? Voy a reformular la pregunta. En inglés, ¿cuántas formas de representar el tiempo en un verbo existen? Solo dos, presente y pasado. Porque no puedo inflexionar un verbo para marcar futuro. En español, ¿cuántas existen? 827.500. Yo jugué, jugaré, jugaste, jugaba, jugaría, ¿cachai? Todo es con inflexión, pues entonces existen muchos tenses. Por eso nos revienta la cabeza, porque en español sí se puede, en inglés no. Entonces nuestra lengua materna nos hace choque de sistema ahí. Diferencia entre time y tense. Time, significado, tense, la capacidad gramatical. Eso es todo. ¿Ya? Avanzo. Pum. Aquí hay un resumen de comparativo entre tenses, ¿sí? En el lado izquierdo están en inglés y en el lado derecho están en español. Y ahí podemos ver la complejidad de nuestro idioma, ¿no? Es muchísimo más difícil, muchísimo más difícil. No voy a decir difícil, pero es más rico, más complejo, más variado que el inglés. Y ahí hay mucho más. Esto es solo hablando de español, así que no voy a decir nada de eso. Luego viene otra forma en la cual puede variar un verbo en inglés, que es con la idea de mood. It expresses the speaker attitude to the message being conveyed. ¿Sí? No voy a decir mucho más. En inglés existen estos tres moods. El indicative mood, que se usa para marcar objective or factual information in statements and questions.
subjunctive mood para significados hipotéticos y el imperative para marcar commands. ¿Sí? Ya, ¿por qué se dice eso y por qué esto es relevante, más o menos relevante? Porque hay cambios. En el indicative son cosas que están ocurriendo, es información que yo puedo ver, ¿no? Es real, es veraz. I'm looking at the moon. Eso es lo que nosotros hablamos y lo decimos siempre. Ese es el default. Los commands, Catalina, son órdenes. Acá abajo, mira, imperative. Mira la luna. Look at the moon. ¿Cachai? Son órdenes. Esos son commands. Entonces, si ustedes ven en I am looking at the moon, esa es la forma en la cual nosotros hablamos por default. Así habla la gente porque sí. Pero en el subjunctive es un nombre raro. Lo hubiesen puesto hipotético, era más sencillo de entender. En lo hipotético se dan cuenta que hay un pronombre, un verbo y después viene una oración pegada dentro de otra, ¿cachai? Es más difícil. I wish I could see the moon, ¿cachai? En lo hipotético. Entonces hay cambio en cómo se escribe. Y en el imperative, para las órdenes, si te das cuenta, eliminan el sujeto. También hay un cambio en cómo se escribe. Entonces los verbos también pueden marcar eso. Todo lo que voy a decir, no vamos a caer en mayor discusión respecto al tema. Los verbos marcan mood, en inglés son 3, indicative, lo real, subjunctive, lo hipotético, imperative, los commands, órdenes. Ay. Los aspectos. Los verbos también cambian en aspecto. Son dos aspectos, el perfecto y el continuo. El perfecto dice que la acción se acabó. La acción está lista. Y el continuo, que la acción continúa. ¿Sí? Entonces, si yo digo, I watched the game, eso es un pasado simple, ¿cierto? Reconocemos los tiempos verbales, ¿cierto? Si yo los miro, ya, eso es un pasado simple. ¿Esa acción se acabó o no se acabó? Sí, pues sí se acabó. Está lista. Pasó hace rato, fue. Pero si yo digo, I was watching the game, ¿qué me dice eso? ¿Esa acción se acabó o no se acabó? I was watching the game. La está haciendo, Pasado, ¿no? ¿cierto? Porque Estaría, la está haciendo porque tiene la ING. exacto. Ese es el punto. Pero por el Justamente ese was, es el profe. punto. Por El el was no was, debería estar en pasado. el was solo dice que la acción está ocurriendo en el pasado. Mm, Y el verbo con ing que sigue al verbo to be nos dice que es una acción que no ha terminado al momento del habla. ¿Cachai? ya. Te puedo dar una oración, mira. When I was watching the game, you told me that. ¿Cachai? Entonces, cuando yo digo when I was watching the game, déjame bajar el. No soy pesado. ¿Dónde está? Aquí está. 14. Profe, Dígame. es como si lo estaba haciendo en el pasado y continúa a futuro. O sea, lo Exacto. estaba mirando y ahora lo sigue mirando. Y lo va a seguir mirando. Sí, si alguien te dice eso, when I was watching the game, you told me that, te dice que todo esto ya ocurrió, ¿cierto? Porque está todo en pasado, primero. Pero que al momento, mientras tú estabas haciendo esta acción, alguien hizo esta otra acción. Es como hemos estado jugando. Eso es, mientras yo estaba viendo el juego, tú me dijiste eso. Piénselo un poquito, es cuando yo estaba viendo el juego, hay una acción que se está ocurriendo, que no ha terminado, pero está en el pasado, ¿cierto? Tú dijiste esto, una acción que terminó en ese momento, que está dentro de esta otra acción. When I was watching the game, you told me that. ¿Sí? Y ahí está la diferencia entre un perfective
un progressive aspect. Esto de aquí, eso de ahí. O sea, una forma del verbo to be más un verbo en ing genera un progressive aspect. Eso. Podríamos ver claro, el otro aspecto es el aspecto perfecto, ¿no? Que es la acción que se acaba. I have played. Vamos a mover esto. I have played. I have played tennis for a long time, right? Entonces, la presencia, ¿cierto? De este have más un verbo en ed2 crea un perfective aspect. ¿Sí? ¿Qué significa el have played? Significa que es una acción que comenzó hace un rato, no sabemos cuándo, ¿sí? Pero que llega hasta el presente y que se acaba. Yo he jugado, ¿sí? ¿Cuándo comenzó a jugar? No lo sé, pero de hace rato, ¿cierto? Y la acción ¿se acabó o continúa? Se acabó. El problema de esto y lo entretenido del lenguaje es que estas dos cosas se mezclan. Brandon, dígame. Profe, ¿y decir I have been playing significaría lo mismo o no? No significa lo mismo. Y era justamente el ejemplo que quería dar. Ah, ya. Muchas gracias. I have been playing. ¿Lo pueden traducir? He estado jugando. Yo he estado jugando. ¿Cuándo comenzó esa acción? Yo he estado jugando. Es como ahora, es como hace poco, ¿o no? Claro, pero no parte en el momento del habla, ¿no? Hay como Es un pasado, rato, hay es un pasado, es algo rato, que Sí, se pues, hizo en como algún un rato minuto. corto, ¿o no? pero continúa y no ha terminado hasta el futuro. Yo he estado jugando hasta el día de hoy. Yo he estado estudiando hasta el día de hoy. Es algo que se hace, pero que no tiene un término específico y tampoco sabes cuándo inició. Claro. Entonces el cuento es que estos tiempos perfectos se mezclan. O sea, estos aspectos perfecto y progresivo se mezclan. ¿Cachai? Haciendo estas formas que son más difíciles y más complejas, como I have been playing. ¿Cachai? Eso. Todo esto con un... ¿Ubican los libros, los Grammar in Use o no? Sí, Yo sí, tengo eso mismo. algunos profe. Sí, Oye, ese es el... ¿Cómo se llama? Diría yo. tengo la cuarta versión. Buena. Yo ahí creo que todo el mundo debería en algún momento agarrar un Grammar in Use y darle un rato. En lo más De hecho, tengo el diccionario del Grammar in Use, tengo el solo de gramática en versión básica y tengo el intermedio y el vocabulario, vocabulary news. Yo creo que podría compartirlo a los compañeros. Yo creo que ¿Ya? estaría bueno. mi opinión de los Grammar in Use es que son lo más antipedagógico que existe. Así, Sí, pero son complejos de entender, profe, es verdad. brutalmente antipedagógico. No te va a hacer hablar nada de inglés, pero va a mecanizar el sistema. Entonces va a hacer que funcione más rápido. Yo revisé el de Grammar y por el nivel de complejidad no lo pude seguir leyendo porque quedaba con más dudas de las que ya tenía al inicio. Tienen que tomar los graduados. Está el elementary. Tienen que Ah, el buscar el más elemento. bajito. Ya. Tienen que buscar el más bajito. Lo vuelvo a decir. Mi recomendación del Grammar in Use es solo mecánica. ¿Sí?
no te va a hacer hablar más inglés, no te va a hacer mejorar tu lengua, el uso de la lengua, pero va a mecanizar procesos, ¿cachai? Entonces lo que va a pasar con eso es que vas a escribir y ya no te vaya a comer la S en la tercera persona singular. O vas a saber cuándo ocupar este tiempo y no este otro. ¿Cachai? Yo creo que es una buena herramienta para el principio, por lo menos para poder afirmarte. He visto Voy a compartirlo a mis compañeros para que le echen una miradita igual. eso, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Funciona, funciona. Eso, I have been playing. Entonces ahí pueden ver después cuando se ocupan, con el grammar in use podéis saber así exactamente cuándo ocupar have been playing y no have played o was playing. ¿Cachai? Está lleno de esas triquiñuelas. Eso. Voz. Ya, esto también es más complejo. ¿Cachan algo de la voz pasiva? ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? ¿Algo? ¿Voz pasiva? Creo que si no me equivoco, eso es como algo como, por decirlo así, como ultra formal para escribir algo, decir algo, creo. La voz pasiva se ocupa harto en textos teóricos, formales, papers, tesis y cosas de ese tipo. ¿Debido a qué? Debido a que le quita la importancia al que hace la cosa, sino al resultado de esta. Voy a hacer un ejemplo aquí que está como bien lejos del nivel en el que ustedes, creo yo, están trabajando en lengua, pero para que tengan una idea. Entonces, en voz activa, la voz activa es el default. Existen dos voces, la voz activa y la voz pasiva. Espérame. Se volvió loco. Existen dos voces, la voz activa, active voice, en la forma normal, ¿ya? Entonces, lo que tengo que buscar yo ahora es colocar una oración que tenga una persona, una acción y una cosa. I buy a cup. Muy mala oración, pero muy sencilla al mismo tiempo. Esa es la forma normal en la que uno escribe. I buy a cup. ¿Sí? Sí. Ahora, con voz activa, el foco, la importancia, está puesta en I. Está puesta aquí. ¿Quién la compra? ¿En quién la compra? En el sujeto. Ujú. ¿Sí? Ahí está, eso es lo importante. I. Y después lo que se dice del sujeto. ¿Cachai? Esa es la voz activa. En la voz pasiva, hay un cambio. Hay un change in word order en la forma en la cual colocamos las palabras. El cambio va a ser es que voy a tomar el que recibe la acción, lo voy a dejar de sujeto y voy a cambiar una forma del verbo. Así, miren. A cup was bought by me. Y allí, en la segunda forma, en la voz pasiva, la importancia ya no está puesta en la persona que hizo la acción, sino En la copa. en la lo que va a cosa que comprar. recibe. ¿Cachai? Claro. Entonces, los textos formales se escriben así. Entonces, en los textos formales nadie dice, o se tiende a no escribir, yo encontré el siguiente resultado. ¿Sí? En español también funciona, mire. Sí, El siguiente resultado. En un texto entiendo. formal no se hace eso, po. Se pone No, al po. revés, po. El siguiente resultado fue encontrado. Claro. ¿Cachai? Entonces, lo más importante es lo que queda en posición de sujeto. Oh, y ahí nos fuimos en la bola. Quiero llegar hasta aquí nomás porque aquí hay una tesis de magíster dando vueltas.
pero esa es la idea, ¿cachai? Es sacarle la fuerza, es ponerle la fuerza. Lo primero que va en la oración tiene la fuerza. Entonces la voz pasiva es la normal. Tranqui ahí, no hay cambio. Solo hay que pensar en que existe la voz pasiva. Los verbos también marcan voz. Voz pasiva, voz activa. ¿Sí? Entonces, como ya hemos visto aquí, la voz activa es la forma normal. Pero la voz pasiva, ¿cierto? Tiene un cambio. No sé si ven el cambio. En active voice, ¿sí? Se puede escribir como sea, da lo mismo, con presente, con pasado, como tú queráis. Pero en passive voice tienes que hacerle unos cambios a esa frase verbal. Lo primero es que tienes que colocarle el verbo to be adelante. Por eso está el was ahí. ¿Sí? Más el mismo verbo que ocupaste arriba, by, pero en ED2. Todo esto lo tienen que ver en lengua, tranqui. Solo les estoy contando que existen voces, ¿sí? La voz activa y la voz pasiva. Y les estoy contando para qué se ocupan. Para textos formales en el cual el foco no esté en la persona, sino en lo que se hace. Eso es todo lo que estoy diciendo. ¿Ya? Eso. Y eso es todo. Eso es todo. Chiquillos, son las 20:16. Tomamos unos 15 minutos de break y volvemos con la última parte de todo esto, que son los adverbs, y son súper cortitos. Entonces, no se salga, quédese aquí, o sea, que no te quedé ahí, pues puedo ir al baño a hacer lo que queráis. Me refiero a que no te salgas de la reunión. Yo voy a apagar mi cámara y mi micrófono y lo voy a volver a prender en 15 minutos, o sea, a las 20:31. ¿Ya? Eso, 20:31 estamos de vuelta. Estamos grabando, por si acaso. Vamos a ver la última parte, ya con esto quedamos listos, es cortito. Word classes adverbs y word classes adverbs. Adverbs are one of the 4 major classes along with nouns, verbs and adjectives. ¿Ya? Entonces, claro, 4 major classes son los lexical words. We use adverbs to add more information about a verb, an adjective, another adverb, a clause, or a whole sentence, and less commonly about a noun phrase, okay? So we're going to use them for these reasons. We're going to see them later on. Adverbs. Adverbs have a strong connection with adjectives. Se parecen harto, es verdad. Adverbs and adjectives are usually based on the same word. Veamos el ejemplo primero. He was calm when I told him. He behaved calmly. Entonces lo que nos dicen esta es que los adverbios se parecen harto a los adjetivos, ¿ya? ¿Cómo pruebo eso? Lo voy a probar porque en la columna izquierda tengo adjetivos y en la columna derecha tengo adverbios. Entonces leo la primera oración. He was calm when I told him. ¿Sí? Calm, C-A-L-M, es un adjetivo. Calm. Y el adverbio, he behaved calmly. ¿Cierto? ¿Se parece? Sí, se parece harto. C-A-L-M en los dos casos. Y en el adverbio solo agregamos ly al final. He was calm when I told him he behaved calmly. Tercer punto de arriba. Adverbs often have the form of an adjective plus ly. Y esa es probablemente toda la gran verdad de este cuento. Un adverbio es básicamente, muy básicamente, un adjetivo con ly al final. ¿Sí? Para que lo traduzca rápidamente en su mente, ly significa mente. ¿Sí? Entonces, nuevamente, segundo ejemplo. That was a beautiful presentation. That was a beautiful presentation.
Y la última, la segunda es your work is beautifully presented. Beautifully presented, ¿cierto? En ese caso, that was a beautiful presentation. Your work is beautifully presented. Las voy a copiar y las voy a analizar solo para marcar la diferencia entre las dos. Profe, Dígame. consulta, si usted dice que básicamente todos los adjetivos llevan lis, hay algunos adjetivos que también llevan el les. ¿Cómo Ya. se haría el cambio en este caso? ¿Se agregaría lis al les? Ya, hay que tener cuidado. Primero estamos hablando de adverbios, no de adjetivos, ¿sí? Es el Pero primer si punto. son similares, Claro, es que por eso le digo, lo primero es establecer claramente los parámetros. Lo primero es decir que estamos hablando de adverbios. Los adverbios, como dice en el PPT, provienen en su gran mayoría desde adjetivos, ujú, ¿sí? Para transformar un adjetivo en un adverbio, coloco ly al final del adjetivo, ¿sí? ya, Ya. Ese es el punto. ujú, Si yo coloco les, ¿sí? Voy a armar un adjetivo, no un adverbio, ¿sí? Porque les es el morpheme que es el antónimo de full, ¿sí? Beautiful está lleno de belleza, hermoso, ¿cierto? Beautiful, está aquí en la pantalla, F-U-L. ujú. Pero si dijera, no existe, pero si dijera beautyless, no existe, pero puede pasar con calm, calmless, ¿sí? Ese L-E-S-S va a transformar lo que sea en un adjetivo. Entonces estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Ok, ok. Ya, eso para que me quede claro, profe, gracias. Ok, Álvaro. Yo tengo una pregunta porque igual recién entré, perdón. No se relaciona con eso de complemento indirecto y todo eso. Es que yo vi esto mismo, pero en español. Igual hablan de eso. Del les, que no sé, ¿quién más verbo? Les o los. O sea, ¿qué más verbo? Ya, No sé si me entiendo lo que le estoy diciendo. más o menos, más o menos. Que está complemento indirecto, circunstancial, predicativo. Ya, lo que vamos a, es que, claro, lo que está ocurriendo en su pregunta es que hay una mezcla de niveles de análisis. Ah, ¿Ya? ok. Voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. En español, complemento directo, complemento indirecto, predicado, predicativo, objeto y cosas de ese tipo, pues, es la forma en la cual analizamos una oración o una cláusula, ¿ya? Cosa que nosotros aún no hemos visto y que en teoría deberían ver en gramática 2. Primero. Segundo, el les, el full, ly son morfemas. Entonces, eso sí lo estamos viendo. Como morfemas, entonces, se encuentran en un nivel de análisis que es muy bajo, es el primer nivel de análisis y no tiene relación ninguna con los complementos u otros elementos de la oración, que en inglés se llaman valency patterns. Así que no hacen referencia directamente. En algún momento vamos a ver que quizás sí, pero no directamente. Ok, muchas gracias. Ok. Ya, entonces en el análisis, that was a beautiful presentation. Solo quiero marcar el cómo funciona esto, ¿no? Para establecer la diferencia entre un adjetivo y un adverbio, ¿no? Entonces yo sé que esto es una noun phrase, porque esta cosa de aquí es un pronombre. Yo sé que esta es una verb phrase, porque esta cosa de acá es un verbo. Yo sé que esto es una noun phrase, because the most important word is presentation, which is a noun, right? A is a determiner, and beautiful is an adjective. And then presentation is my noun head. ¿Qué es lo interesante de esto? Beautiful es un adjetivo, ¿sí? Se nota claramente,
¿Por qué se nota claramente? Porque está dentro de una noun phrase entregando su significado a un noun, ¿sí? Entonces, es un adjetivo, tiene forma de adjetivo, funciona como adjetivo, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si derivo, voy a ocupar lenguaje técnico, qué ocurre si derivo esa palabra en un adverbio? ¿Funcionará igual? ¿Hará exactamente lo mismo? ¿Aparecerá en el mismo lugar de alguna forma u otra? Y lo vamos a ver ahora. Your work is beautifully presented. Entonces aquí tenemos beautifully. Entonces esta es, como ya lo sabemos, es la forma derivada de beautiful y se ve porque tiene una ly que beautiful no tiene, ¿no? Entonces por eso es un adverbio ahora. Entonces lo primero que voy a hacer es buscar los verbos, ¿no? Para poder sacar la verb phrase. Your work is beautifully presented. Y aquí ocurre algo que quizás no hemos visto antes. Adentro de una verb phrase, esta es una verb phrase. Puede haber un adverbio. ¿Cuántos adverbios? Uno, ¿sí? Que se encuentra entre el primer auxiliar y el verb head. Este es un adverbio. Y your work sería la noun phrase. Este sería el determiner. Y aquí estaría el noun. Profe, work es un verbo. Sí, pero también puede ser un noun. ¿Por qué no es un verbo en your work? Porque el contexto sintáctico no lo permite. ¿Qué se refiere con eso? Porque work está adelante de un verbo auxiliar. ¿Y ahí qué tiene que ver eso? Tiene que ver porque work es un lexical verb. Solo puede ir después del verbo auxiliar. O sea que si está delante del verbo auxiliar, no es un verbo. Es un noun. Primera cosa. Segunda cosa, your work lo puedo reemplazar entero por it. It is beautifully presented. Eso quiere decir que work entonces es un noun. Is beautifully presented entonces nos muestra que beautifully es un adverbio y su rol es entregar su significado al verb head, presented. ¿Mm? Lo que dice entonces este PPT es verdad. Lo que dice este PPT entonces que un adverbio entrega información sobre un verbo, un adjetivo, otro adverbio y en algunos casos toda la cláusula o toda la oración. Y en algunos casos muy, muy, muy extraños a una noun phrase. Los adverbios terminan en ly, are usually of manner, slowly, degree. Los adverbios tienen, hay gente que les pone como subclases. ¿A qué me refiero con eso? Dicen que son adverbios de manera, adverbios de grado, ¿sí? Así como hay gente que le pone también subclases a los adjetivos, calificativos, descriptivos, ¿cachai? Sí, muy interesante, no hace ningún cambio real en la vida real, si me preguntan. Son adverbios, siguen siendo adverbios, ¿ya? Los adverbios ending in L have double L. Entonces, el segundo punto es un punto de spelling, de cómo se escribe. Beautiful termina en L, ¿cierto? Quiero que lo vean. Beautiful es un adjetivo, termina en L. Ahora le voy a pegar la LY. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Doble L. Igual con careful. Careful es un adjetivo, termina en L. Le voy a pegar la LY para transformarlo en adverbio y va a quedar en carefully. Doble L. Lo que les quiero contar con esto es que le pegan la LY sin importar si hay una L o no. ¿Sí? Va a quedar doble L porque le estás pegando un LY más nomás. Donde sí hay cambio es si el adjetivo termina en Y. Porque ahí va a cambiar por una I latina. Easy, easily. Entonces, easy termina en Y y al pegarle la LY, la primera Y cambia una I latina. Easily. ¿Ya? Busy, la misma idea. Busily. Lucky, la misma idea. Luckily. ¿Ya?
Deme un segundo. Ya. Entonces, las reglas de spelling. Nada nuevo, no puede leer. Los adverbios ending in a consonant. Plus E, you keep the E. Definite, definitely. Nada nuevo. Si el adverbio, si el adjetivo termina en consonante E, mantienen la E. Fortunate, fortunately. Cuidado que hay otros adverbios que no terminan en LY. Y esto también es parte quizás de la pregunta de prueba, para que le pongan ahí como un puntito importante recordarlo, que hay adverbios que terminan en word, W-A-R-D, o wise, W-I-S-E. Son poquitos, sí, y de hecho casi de memoria. Word o words, con S al final. ¿Sí? Entonces, inwards, inward, eastwards, upwards, downwards, que marcan como, si le quisieran dar como algún sentido, es como dirección. Como inwards es hacia adentro. Outward es hacia afuera. ¿Sí? Los últimos son wise. Wise, como de sabiduría, ¿no? Entonces, clockwise en el sentido del reloj. Lengthwise en el sentido de la distancia. Likewise en el sentido de lo dicho. Streetwise en el sentido de la calle. Wise word. Esos serían el otro tipo claro, sería el otro tipo de adverbios. Luego están estos otros que son más complejos porque no cambian cómo se escriben. Entonces pueden tener la misma forma que el adjetivo. Hay un listado de los más comunes, ¿no? Fast, left, hard, outside, right, straight, late y ahí un montón más. Entonces, por ejemplo, en adjetivo, this coconut is really hard, ¿sí? Hard es un adjetivo. Al otro lado, you have to bang the door hard to shut it. Ese hard del otro lado es un adverbio. Entonces, quiero decir con esto que hay un grupo muy pequeño de adverbios que tienen exactamente la misma forma que un adjetivo. Entonces, la única forma de saber si es un adverbio o si es un adjetivo dependerá de dónde estén escritos, en su posición sintáctica. ¿Ya? De todas formas, hardly existe en el caso de hard. En el caso de fast, también existe fastly. No se ocupa casi nunca, pero también existe. Quizás los más raros son, ponte tú, outside. Outside, ¿sí? Que no existe outsidely, ¿ya? Entonces, ¿cómo sé cuándo es adjetivo y cuándo es adverbio? Depende de dónde estén ubicados. En el primer ejemplo, an outside light no es cualquier light, es una outside light. Entonces, outside le entrega una característica a light. Light es un noun que le entrega una característica a un noun, un adjetivo. De esa forma sé que outside, en el primer ejemplo, es un adjetivo. Segundo ejemplo, when I went outside, the lights came on. When I went outside, ¿a dónde fui? Outside, no marca un dónde. Entonces sería un adverbio de lugar. Adverbio. Entonces hay que tener cuidado con estos que se parecen. Y finalmente existen un pequeñísimo grupo de adverbios que les dicen simple adverbs. Simple adverbs. Porque solo existen como adverbs. O sea, no provienen de un adjetivo. Es un grupo chiquitito. Aquí hay algunos ejemplos. Just, quite, so, soon, to, very. Ellos no son derivados de ninguna cosa. Nacen como adverbios. ¿Sí? Resumamos entonces. Para crear un adverbio, existen varias formas. La forma más clásica es poniendo LI, un bound morpheme suffix derivational, LI. La segunda forma es colocando, en menos casos,
otros bound morpheme suffix derivationals, que son dos, word o wise. La tercera forma es que el adverbio sea exactamente igual al adjetivo. ¿Sí? Y la última forma es que el adverbio solo exista como adverbio. Esas son las 5 formas en las cuales creamos adverbios. Adverbios, meaning and functions. Estas son las formas en las cuales los clasifican. Adverbs have many different meanings and functions. ¿Ya? They are especially important for indicating. ¿Qué indica un adverbio? Time, manner, place, degree, and frequency. ¿Sí? Entonces, time, por ejemplo, never. How often? Never. Manner, how, ¿cierto? Una forma en la cual algo se realiza. En este caso, carefully. Place. Brandon, dígame. Profe, never también se puede ocupar en frecuencia, ¿cierto? Never es, sí, sí. Seldom también. Rarely también. Place, there, degree, rather, frequency, always. ¿Sí? Y como lo dijimos, probablemente el mismo adverbio pueda hacer referencia a un par de cosas más. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo adverbio, un adverbio no está, en teoría, ¿no? No está supeditado, no está enclaustrado o no está circunscrito solo a una categoría. Eso es lo que diría. Es importante que sepan que se clasifican. Readability. La característica quizás más interesante, tienen pocas, pero quizás la característica que, una de las características interesantes de un adverbio es que se pueden graduar. Gradability. Importante, haga una estrellita por ahí. Gradability. Most adverbs, like most adjectives, are gradable. That is to say, they can express different degrees of qualities, properties, states, conditions, and relations. We can modify an adverb using other types of adverbs and comparative forms to make longer adverb phrases. Entonces, por ejemplo, vamos a comparar esto que dice acá. He plays the piano amazingly. He plays the piano really amazingly. Ahí vemos cómo amazingly, ¿cierto? Es un adverbio. De manera, ¿no? De manner, nos responde a cómo. Pero puedo aumentar su significado si es que lo modifico con otro adverbio. Really. He plays the piano really amazingly. Ya no es solo amazingly, es really amazingly. Entonces, really is a degree adverb, ¿cierto? Porque nos sirve para modificar a otro adverbio. She played golf skillfully this time. She played golf more skillfully this time. En este caso vemos el adverbio skillfully. En el primer ejemplo está solito y en el segundo está modificado por more. En ese sentido, more es un degree adverb porque nos sirve para crear un comparative adverb. Un comparative adverb modifica un adverbio, degree adverb. Adverbs can modify verbs, adjectives, nouns. Aquí están ejemplos de cómo modifican cosas. Si en el primer ejemplo veo sit quietly, ahí quietly está modificando al verbo sit. Sit quietly, ¿cierto? Modifica a sit, al verbo. Claire was rather quiet. Ahí en rather quiet tenemos el adverbio rather modificando a quiet. Lo voy a copiar para poder ir mostrando cómo lo hacen y que quede claro en caso de algún ejercicio en el control. Claire was rather quiet. Entonces, Claire was, ¿cómo era Claire? Rather quiet. Entonces, noun phrase, verb phrase, adjective phrase. ¿Por qué adjective phrase? Porque quiet es un adjective head y rather está modificando
Por lo tanto, es un adverb premodifier. ¿Sí? Rather quiet. Segundo ejemplo. That seemed incredibly slowly. That seemed incredibly slowly. Entonces, that seemed how incredibly slowly. Noun phrase, verb phrase. No voy a hacer nada, es muy simple ya. Incredibly slowly. ¿Cuál es la pues más importante? Slowly. Slowly is an adverb for adverb phrase. This is an adverb head premodified by an adverb premodifier. Right? Y aquí tenemos el ejemplo como un adverbio modifica a otro adverbio. Último ejemplo importante. Profe, ¿puede volver un poquito atrás, por favor? Sí. Listo. Último ejemplo de cómo modifica cosas un adverbio. Este es probablemente el más interesante. Dibujar. Entonces, aquí lo que estamos viendo es quién hace la acción, los verbos, el objeto, y personally está modificando a toda la oración. I don't like that personally. Personally, I don't like that. Es importante que reconozcan que personally no es parte de ninguna de estas oraciones, sino que responde la pregunta how, primero. Segundo, que se puede mover, la puedo colocar al final. I don't like that personally. O la puedo colocar en cualquier lugar. I personally don't like that. I don't like personally that. ¿Sí? Esto sería una adverb phrase. Y este sería el adverb head. En resumen, como lo mostré en estos ejemplos, un adverbio modifica, entonces, en resumen, a un adjetivo, a otro adverbio o a una oración completa. Último slide y llegamos justos. Degree adverbs. Degree adverbs are used to show the intensity or degree of something. They can be used before adjectives, verbs, or other adverbs. Es más o menos simple la idea. Existen adverbios que los vamos a ocupar para modificar cosas y para entregar significado. Obvio que sí, porque están modificando, ¿no? Entonces, existen dos tipos, los intensifiers y los downtoners. Los intensifiers, como su nombre lo dice, intensifican el significado y los downtoners lo bajan. En el primer intensifier es so y en el ejemplo she was so upset. No estaba solo upset, molesta, estaba tan molesta, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta de que so aumenta el nivel del adjetivo que viene. Very es probablemente el más común. Very beautiful. No es solo linda, es muy linda. Too hard, no es hard, es too hard, demasiado. Y así. Al otro lado, mucho cuidado con a little. A little son dos palabras, pero solo un adverbio. Mucho cuidado. A little fed up, un poquito, ¿no? Entonces le baja el significado. Barely hace lo mismo, somewhat y slightly también. ¿Alguna duda de lo que hemos hablado el día de hoy, chiquillos, chiquillas, gente?
Profe, Dígame. lo que pasa es que, disculpe la ignorancia, quería saber qué significaban las frases, porque, por ejemplo, en fit up, perdón, ¿qué significa eso? Fed up es un verbo frasal y significa algo así como cansado, Ya, ¿sí? ya, profe, sí, es que era eso. Significa algo así como cansado, ¿cierto? I'm a little fed up. Ya, Alguien había levantado la mano, perdón. ya, Yo, profe, Dígame. es que con lo último como que me perdí un poco con esto de los adverbios, como Es que hay dos simple. adverbios para dar significado Los adverbios modifican cosas, ¿cierto? a modificado. ¿Cierto que modifican? Le Sí, entregan información a otras cosas, ¿cierto? Sí. ¿A qué cosas entregan información? Le entregan información a algunos adjetivos, a algunos adverbios, a algunos verbos. Esta información que entregan puede ser de dos formas. Pueden aumentar el significado de lo que modifican o reducir el significado de lo que modifican. Si aumenta el significado, se llaman intensifiers. Donde dice eso, es la primera palabra de la columna de la izquierda. Entonces, cuando yo veo so upset, no es solo upset, es so upset. So upset significa tan molesto, ¿cierto? No es molesto, es tan molesto. Quizás el mejor ejemplo de un intensifier es la hiperfamosa palabra very. Si yo digo big, es grande. Si yo digo very big, ya no solo es grande, sino que aumento su significado. Es very big, ¿cierto? Entonces, todas las palabras que funcionen de esa manera se llaman intensifiers. Por otro lado, si puedo intensificar, también puedo bajar. Las palabras, los adverbios que bajan el significado se llaman downtoners. Le bajan el tono a la palabra que sigue. Quizás el más común podría ser barely, a little o cualquiera de los 4 que están allí. ¿Son más que eso? Sí, son más que eso. Ahí hay 4 de ejemplo nomás. Entonces, si yo te digo barely significa como justo, ¿sí? Como que alcanzaste justo lo que viene. I am barely, no sé, I barely succeeded. Triunfé con lo justo. Entonces, no triunfé, ¿cierto? No triunfé en el sentido mayor de la palabra, sino que con lo justo. I barely succeeded. ¿Cachai? Funciona lo mismo con a little, somewhat y slightly. Si yo te dijera, slightly es un poco. They are slightly upset. Upset es molesto, ¿no? Si yo te digo, they are upset, están molestos. Si yo te diga, they are so upset, están tan molestos. Pero si yo te dijera, they are slightly upset, en verdad casi no están enojados. Entonces ese es el downtoner. No sé si queda claro. sí, profe, mejor. Perfecto. Gracias. Ok. Más preguntas, Evelyn, tiene la mano levantada. Sí, profe, usted dice que fed es como cansado, un Fed poco up. Fed up es cansado, pero ¿qué Sí. diferencia tiene con tired? Es que es un phrasal verb y tiene que ver con hastío, como que no quiero saber más de algo. Le vuelvo a Ah, decir que mi es como un cansancio como mental, digamos, es más que un como cansancio físico. yo lo diría en español chileno, es como estar chato. Ya. Yo traduzco muy mal, dame un segundo. Es que yo busqué en el traductor, pero me da otra idea, nada que ver, entonces preferí preguntar. Fed up, bored, annoyed, or disappointed, especially by something that you have experienced for too long. Sí, ya, entendí la diferencia. Sí, ya. Ya, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más?
más que una pregunta, es la otra vez cuando antes de la prueba usted mandó unas guías. ¿Es posible mandar guías esta vez también como a practicar y esas cosas? Voy a revisar si tengo algunas hechas, si no, sí. Ahora, escríbanme, se me va a olvidar, seguramente. Ya, pues. Creo que no tengo nada hecho de esto. Ahora, las guías deberían funcionar exactamente igual como funcionaron las otras, ¿cachai? Me refiero a, mientras hicimos la clase, yo les decía, mira, pon atención en este concepto, marquen aquí de esta forma, ¿cachai? Em, Eso, si hubiera un control, el control de esto va a ser... Perdón. Oh, el control de esto va a ser muy parecido a lo que hicimos en la cátedra 1, ¿cachai? Así como una parte de teoría y una parte de práctica. La parte de práctica, por supuesto, ya no va a tener morphemes. Eso ya está visto, eso ya desaparece de nuestro análisis. Se acabaron, fueron. Lo que O va a sea, aparecer. profe, disculpe, o sea, en las siguientes como evaluaciones, más que nada vamos a tener que obviamente identificar cuáles son las partes de las oraciones, pero centrándonos más que nada en las verb phrase y los adverbs. ¿Eso? O sea, lo que va a pasar ahora es que ustedes ya podrían, por ejemplo, tener una prueba de teoría sobre adverbs y verbs, ¿cachai? Explicar las diferencias entre modal y lexical verb o entre periphrastic construction, explicar la diferencia de time y tense, explicar qué es el aspect, explicar qué es la diferencia entre active y passive voice. Podrían explicar cómo se crea un adverbio, cuáles son las 5 formas, lo dijimos recién. Eso. De ahora en adelante nosotros vamos a trabajar la idea de frase, ¿cachai? Entonces las partes de análisis solo van a ser análisis sintácticos. Chao con los morphemes, se acabaron, no vamos a hablar más de ellos. Pero ahora sí es marcar dónde comienza una frase, dónde termina, cuál es el head, modifiers, y con todos los tipos de palabras, entonces las vamos a ver todas. Eso es lo que podrían esperar. Ya, profe. Gracias. Ok, Catalina. Profe, le quería consultar es que esto sería para la cátedra 2 o para el examen, o sea, el control, el ejercicio. Habíamos quedado que terminando la parte de verb y adverbs íbamos a hacer el control 1, El ¿cierto? control Entonces, 1. esto es parte del control 1. ¿Y sería cuándo? ¿La próxima semana? Es que eso tenemos que ponernos de Mm. acuerdo. Yo les dije que el control 1 lo vamos a hacer en la casa, ¿sí? En consideración para intentar que suban las notas en referencia a la cátedra 1 y bla, 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 ¿ya? Entonces, lo que yo quiero hacer es que nos juntemos la próxima semana a poder hacer ejercicio en clase de esto y luego de eso le envío el control y me lo mandan, no sé, pues, durante la semana. Ese es mi plan. No sé si alguien tendrá otro plan, Ya, otra idea. profe. Bueno, igual. Evelyn. Profe, es que nada que ver, pero como yo he estado con licencia médica, no pude ver mi prueba. Sé que me fue horrible, pero es que la quiero tener para poder estudiar con ella, como a modo de guía. No Se sé si la, usted me la puede enviar. se la puedo pasar el martes, porque no tengo cómo escanearla, ¿cachai? Ya, ya el Tendría martes que entonces. escanearla, entonces, ¿cachai? Se me hace complejo. No, ¿para qué? Pues ya, pero el martes. Sí, Súper, ya. Eso era, profe, gracias. ok. Ya, entonces vamos cerrando el negocio con la idea. La idea es el próximo martes nos juntamos, hacemos ejercicio y yo les dejo pasado el control 1 para hacer durante un par de días, ¿sí? Se me imagina rápidamente que va a tener acceso al control el día miércoles desde las 8 de la mañana hasta el día jueves hasta las 21 horas, ¿sí? Entonces lo hace y me lo envía. ¿Cómo se va a hacer? Se va a hacer a través de, creo yo, un formulario Google para poder tener ahí la parte de teoría, ¿sí? Con selección múltiple, como todo formulario Google.
y un ejercicio de análisis. Lo escribe en una hoja, lo realiza, le saca una foto y me la manda por correo. Y de esa forma estaría el control 1 hecho. Si alguien tiene algún problema Ya, con profe. eso, este es el momento en el cual dice, tengo un problema con eso. Si nadie dice nada, asumo que estamos todos de acuerdo y ese es el plan a seguir. Ese es el plan a seguir. A la 1, a las 2, ese es el plan a seguir entonces. La próxima semana, Marcela. La próxima semana. Nos vamos a juntar el martes para poder hacer ejercicios y luego de eso va a tener acceso al control. Profe, Dígame. entonces el control sería teoría de los word class adverb y de adverb. Sí, exacto. De esos dos power. Exacto. Ya. Exacto, 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 exacto. ¿Alguna otra duda? ¿No? Profe, Dígame. la periphrastic contraction es cuando se hace la contracción del positivo a negativo, ¿sí? No. Una periphrastic construction es cuando para poder marcar una información gramatical Ah, ya. no puedo inflexionar el verbo. Entonces necesito colocar palabras, una serie de ellas, que me digan cómo entender o que me entreguen el significado gramatical de la construcción. El ejemplo siempre es un futuro con will. No Ah, puedo ya. colocarle Esa nada era. al verbo en inglés para que me diga que está en futuro. Entonces necesito una periphrastic construction, que es la presencia del auxiliar will y el verbo. Profe, ahí puede ser el would igual o no. ¿Cómo? El would. También, todos ellos funcionan así. Ah, ya. Todos los verbos modales van a generar periphrastic constructions. Gracias. Ok. Más dudas, más dudas. ¿Estamos entonces? ¿Estamos listos? Ya. Ya, chiquillos. Les renderizo el video, renderizo como si yo lo hiciera. El programa renderiza el video y lo subo al canal de YouTube. Les mando el link. De todas formas, también les aviso, en el correo quedaron pasadas esas clases grabadas de los semestres anteriores. El mismo material, el mismo Profe, no lo contenido. borre. No, no lo voy a borrar todavía. Por lo menos este Ya, semestre no. gracias. Ahí pueden revisar si tienen Bueno, dudas y cosas así. ¿Ya? Eso. véanlo. Que estén. Dígame. Antes de que termine, quería pedirle algo muy cortito antes para mandárselo a mis compañeros. Tengo el English Grammar in Use intermedio y tengo el Essential Grammar in Use. Eso está bien. ¿Cuál mando? ¿El primero o el segundo? Los compañeros tienen que decir ahí. ¿Cuál quieren ellos? El más básico, o sea, porque es por el nivel, le dijo el profe, ¿no? El más básico. El más básico. El más El básico essential. primero, lo lógico. El El essential. essential. El Essential. Ya. En teoría, los grammar in use atrás traen como son de self-study, atrás traen un cuestionario. Entonces, De hecho, el que tengo yo trae las respuestas de los ejercicios sí, po, para revisarlos después. es que no sé si Hay otro acaso, no sé si acaso el que tienes tú atrás trae el cuestionario, porque el que yo ocupé cuando yo estaba estudiando esta tontera, tenía como una prueba atrás. Entonces te decía, ¿usted sabe hacer esto? ¿Sí o no? Y si no sabía, ya anda a ver la unidad tanto, ¿cachai? Y así avanzaba. Bueno, en la última parte me sale todo el material que pasa adelante, pero ya resuelto. Sí, pues esa es la idea. Es lo único que me sale. Y me sale los verbos. Mucho material de diccionario atrás, con la explicación de qué significan y todo. Bien. En el grammar. Mira, yo he visto, bueno, yo no tenía idea de inglés cuando empecé a estudiar inglés y de verdad el Grammar in Use me salvó la vida un buen rato, ¿cachai? Así que la gente que necesite, que se ande perdiendo un poco, que le cueste la mecánica, yo creo que le hace bien. Lo vuelvo a decir, es el libro más antipedagógico que existe en el universo, ¿cachai? Pero te va a dar mecánica, va a hacer que la cosa fluya. Es parecido al Touchstone.
porque da ejemplos súper prácticos, aunque obviamente el texto es súper entendible en comparación con el grammar. Tiene la misma estructura, presenta el do, el undoing y da ejemplos súper prácticos. O sea, de hecho, los profes de inglés como que odian caleta el grammar in use. Los profes, ¿cachai? Los profes de lengua inglesa como que el pecado mismo el grammar in use. Sí, pero les voy a mandar ahí los chicos para que vean con qué cuál se quedan. Ok. Oye, Gracias, Nino. voy a dejar presente a todo el mundo hoy día, ¿cachai? Ya, de nada. Así que tranqui. Ya, oye, me estoy muriendo, básicamente, así que antes de desmayarme frente al computador, los dejo. Ya, profe, Chao, descanse. Chao, que profe, esté bien. cuídese. Cuídense mucho. Esté bien. Chao, chao.